a veces puede afectar toda la glándula y esto puede ocasionar un daño funcional de la glándula. Principalmente la afectación del riñón puede ocasionar la necesidad de un trasplante hepático y el paciente puede entrar en una insuficiencia renal en muchos casos. Esta es la enfermedad poliquística del hígado, ¿no? Por ecografía, lesiones quísticas múltiples, multiloculadas, generalmente son más de una lesión, ¿no? Y generalmente no van a dar manifestaciones clínicas evidentes, que vamos a encontrar generalmente pacientes con hepatomegalia, no dolorosa, pero un hígado gigante muchas veces, y con lesiones múltiples de ese tipo. Le hacemos la resonancia y la tomografía y miren cómo se encuentra también el hígado, el riñón comprometido, ¿no? Lesiones quísticas múltiples y probablemente en algún corte del páncreas también se pueda ver compromiso de lesiones quísticas intrapancreáticas, ¿no? Y la última lesión quística que deben conocer, muchachos, y es muy frecuente en nuestro medio, es el quiste típico o hidatidrosis hepática. ¿Qué podemos decir de esto? Es una patología relativamente frecuente en nuestro medio, tiene una alta prevalencia en las zonas altoandinas, en la zona del Cerro de Pasco, Junín, Cusco y Puno, ¿no? No es muy alta la prevalencia a nivel nacional, pero se presenta con relativa frecuencia en nuestro medio. La cadena epidemiológica es importante tenerla presente, siempre está relacionado como huésped intermediario el hombre, asociado básicamente a el ganado ovino generalmente, ¿no? Y el perro es el huésped definitivo. ¿De dónde viene el quiste hidatídico, muchachos? ¿Qué es el quiste hidatídico? ¿Qué es? En el huésped definitivo, ¿qué cosa se va a formar? Una bolsita de... Es una bolsita. Migra de kilómetros. El huésped definitivo es el perro. Ovejas, perros. No, la oveja no es definitivo, es intermediario igual que nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el perro? Las hacen sus heces. ¿Pero de dónde? ¿Qué cosa tiene el perro, bro? ¿Este bicho qué cosa es en el perro? ¿Qué cosa? Pues, ¿qué tipo de parásito es? Es una tenia, muchachos. Es una tenia. Es una tenia. Entonces, ¿cómo se contagia el perro de esto? ¿Qué costumbre tiene la gente cuando carnean o cuando benefician a sus animales? Las vísceras las agarran crudas, le tiran al perro para que coma. Se comen los huevos que están dentro del quiste hidatídico. Y el perro hace la infección. Entra el parásito dentro del tubo digestivo del perro y desarrolla una tenia. ¿Qué pasa con ese perro? Va a hacer sus reposiciones, las verduras, ¿no? El humano y los animales consumen estas verduras contaminadas con los huevos del parásito y este parásito intermediario, o el huésped intermediario, hace la formación de este quiste hidatídico. Es un huésped intermediario, sin incidental, el humano y el ganado. ¿Dónde se ubica generalmente? A nivel hepático, pero también se puede encontrar a nivel pulmonar, ¿sí? Y si pasa el filtro pulmonar, se puede presentar en cualquier zona. Existen descripciones hasta lesiones hidatídicas en hueso. Se puede presentar en cualquier parte de la anatomía. Lo más común, hígado y pulmón. Formas de quinococos. El más común, granuloso, el que habitualmente tenemos, ¿no? Esta es una lesión quística con imágenes internas, con las famosas membranas intraquísticas, ¿no? Y los scores, ¿no? Que son esos puntitos blancos refulgentes que se ven. Este es el ciclo, ¿sí? El perro, todos los animales que puedan comer la carne contaminada, principalmente las vísceras contaminadas,
hacen el desarrollo del parásito y los huevos son eliminados. Estos huevos son ingeridos por los intermediarios, ya sea el ganado, ovino, bovino y el humano, y desarrolla la enfermedad. ¿Sí? Este es el ciclo característico, ¿no? Generalmente va a haber en los huevos huéspedes intermediarios también, ¿no? Los scolex a veces son ingeridos por roedores y también por el humano generalmente es el que ingiere incidentalmente el huevo, ¿no? ¿Cuál es la localización más común? Hígado es la primera vía de contagio, el primer filtro, y pulmón, ¿no? Son los dos. Miren, dentro de este estudio, pulmón es más frecuente que hígado, ¿no? Y otros, 5%. ¿Sí? Este es un estudio que hicieron el año, acá hay una bibliografía que les puedo decir, no sé de qué año es esto, pero lo más común es hígado y pulmón. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Efecto de masa generalmente. La mayoría de pacientes es un hallazgo incidental. Muchas veces viene por un dolor en epigastrio, dolor, disconfort abdominal. Le examinas, le encuentras hepatomegalia y le pides una ecografía y encuentras la masa. Puede haber dolor abdominal, casi en el 40% de los pacientes, hepatomegalia, casi en el 20% de los pacientes, y síntomas no clásicos, miren, dispepsia, náuseas, pérdida de peso, malestar general, diarrea crónica, y asintomáticos entre el 12 y 7% de manifestaciones de este tipo. ¿Qué es lo más común? Dolor difuso, no característico, no clásico. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes de sangre? Yo tengo una ecografía con evidencia de la lesión quística. ¿Qué tengo que descartar como primera opción? Que no sea un quistidatídico. ¿Qué voy a encontrar en los exámenes de sangre? Generalmente eosinofilia marcada por encima del 5%. Podemos pedir serología con test de ELISA y Western blot para hidatidosis y los hallazgos de imágenes, que es la ecografía y la tomografía. Esta es la característica imagen de una tomografía de quistidatídico. Lesión quística multiloculada con ecos internos. Eso es importante, ¿sí? Hay membranas internas. Esa es una característica, a diferencia de la otra lesión quística que vieron, ¿no? Es una lesión bien delimitada, circunscrita y no tiene esos ecos internos centrales. Este es un quistidatídico operado, ¿sí? Una lesión quística con una cubierta, con una membrana periférica, que es básicamente la cobertura de la pared circundante del quiste. ¿Qué tratamiento vamos a dar en estos parásitos? Lo que se recomienda es quirúrgico. Cuando son lesiones menores a 2 centímetros, se puede considerar el uso de albendazol de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día, en promedio 28 días de tratamiento. Esta recomendación también se utiliza para pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Previo a la intervención quirúrgica, yo debo darle albendazol con la intención de matar al parásito y tratar de esterilizar el contenido dentro del quiste. Porque ¿qué puede pasar si yo lo opero al paciente sin tratamiento? Accidentalmente se puede romper el quistidatídico en el acto quirúrgico y podemos hacer una siembra intraabdominal. Y eso tiene alto riesgo, porque si se rompe el quiste, generalmente los scolex son muy alergenos y podemos ocasionar un shock anafiláctico en un paciente de este tipo. O podemos ocasionar, si quedan scolex dentro de la cavidad abdominal, la siembra y la posibilidad de proliferación de estos quistes o de este parásito en diferentes sitios de la cavidad abdominal. Otro parásito que también hay que conocerlo y tener presente que existe, la fasciola hepática. ¿Qué es la fasciola? Otro parásito, ¿no? Nosotros somos igual, huéspedes intermediarios. ¿Sí? La fasciola hepática generalmente, ¿por qué ingresa? Por ingesta de alimentos contaminados, generalmente verduras, ¿no? Este parásito tiene una afinidad por la vía biliar, tiene un ciclo especial, se mete por la boca,
¿no? Se degrada o se rompe el huevo del parásito dentro de nuestra cavidad abdominal y por vía hematógena, por el sistema porta, ingresa al hígado. Una vez que llega al hígado, perfora la cápsula de Gleason y puede volver a hacer el ciclo, ¿no? Y también puede perforar los canalículos biliares y se instala de manera definitiva a nivel de los conductos biliares. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener ese paciente? Síntomas característicos son dolor abdominal. Cuando se rompe la cápsula puede haber signos de hemorragia intraabdominal, ¿no? Pero también puede haber fiebre, malestar, dolor epigástrico, hepatomegalia, urticaria, eosinofilia marcada, y también va a haber síntomas similares a coledocrolitiasis. Cada vez que ingiere el paciente alimentos, dolor cólico, elevación de fosfatasa alcalina, elevación de gamma-glutamina respectidasa, y también podría haber formaciones de microabscesos o colecciones intrahepáticas, ¿no? La hemorragia intraabdominal es rara, pero se puede dar, como les digo, por la perforación del parásito a través de la cápsula de Gleason, ¿no? El diagnóstico, eosinofilia marcada, y el hallazgo del parásito en la prueba de heces, ¿no? Hay pruebas serológicas actualmente, y un test de ELISA que se está utilizando, y las imágenes que nos van a encontrar, dilatación del colédoco o presencia de imágenes hipointensas dentro de la luz del gabinete. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Es un antiparasitario que se llama triclobetasol. Esto es lo que podemos ver, miren, se pueden formar microabscesos o abscesos hepáticos grandes, ¿no? No es lo frecuente, pero también acuérdense que puede ser una causa de absceso, ¿no? Y este es el medicamento, triclobetasol, 10 miligramos por kilo de peso, dosis única. ¿Cuál es el problema del triclobetasol? No existe en nuestro medio. ¿Qué usamos? ¿Qué? ¿Cuál es el tratamiento? Ese. No, pero si no es... Usamos tratamiento veterinario. Son enlaces a las dosis. No. Este es el tratamiento del éxito. Existe el triclobetasol. No es un parásito frecuente en el humano. Esto es mucho más común en el ganado. ¿Han escuchado de la cariutaca, no? O nunca lo han escuchado. ¿No saben lo que es? Cuando sus mamás o sus familiares van al mercado, nunca hacen cortar el hígado de la oveja. Siempre hacen cortar el hígado de la oveja para ver si no tiene cariutaca dentro. La cariutaca es esto, es la fasciola. En el ganado es muy frecuente. En la zona de Anta es muy frecuente la fasciola. ¿No? ¿No les gusta comer nabojaucha? Nabojaucha creo que se llama. ¿No comen? ¿Ah? Muy sofisticados para comer. Es una comida, la venden en el centro, en la plaza Pajamaro todos los sábados, ¿no? Con sangrecita así. Ese berro es una fuente de contaminación de la salud. El berro que traen de la zona de Anta, que crece generalmente en zonas pantanosas, que crece en las zonas de los riachuelos, es una fuente de fasciola hepática. No está bien cocido. El nabo es posible que nos podamos contaminar. El problema, como les decía, no tenemos acceso a este medicamento. Esto se encuentra en la zona de Brasil, porque es muy frecuente. ¿Qué hacemos acá? Utilizamos la alternativa del medicamento de uso veterinario que viene jarabe y se hace la equivalencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tenemos que calcular la dosis y esto hay que explicarle al paciente y a la familia que vas a utilizar un tratamiento alternativo, que no estén acabando como el colega cirujano plástico que ahorita está retenido. Hay que explicar que van a usar un medicamento que no existe en nuestro medio. No hay, salvo que tengan la posibilidad de importar un medicamento. Hay que pedir inclusive permiso a hacer un registro sanitario provisional cuando uno importa un medicamento que no hay. La presentación del triclobetasol en nuestro medio viene al 10% generalmente. Lo
que utilizamos, que es lo malo, no viene solo, viene mezclado con albendazol y no sé con otras cosas. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora termino este tema cortito. El cáncer de hígado o las lesiones neoplásicas de hígado son patologías o es una patología relativamente frecuente. Acuérdense que puede estar asociado a lesiones primarias del hígado y lo más común, metástasis. ¿Sí? Entonces, tenemos lesiones primarias de hígado o lesiones metastásicas de diferentes órganos. Las lesiones primarias de hígado que pueden ser de origen epitelial y de origen mesodérmico. ¿Cuál es el más común? De origen epitelial, que es el hepatocarcinoma. Pero miren la cantidad de tumores que existen. Hepatoblastoma, colangiocarcinoma, tumor carcinoide, cistoadenocarcinoma, carcinomas mixtos, ¿no? Y mesodérmicos, sarcoma, rhabdomyosarcoma, leiomyosarcoma, linfoma y hemangiocarcinoma, ¿no? Son lesiones que pueden encontrar ustedes a nivel hepático. Lo más común que sean lesiones secundarias, es decir, que vienen de otros órganos. La distribución del hepatocarcinoma, que es la lesión epitelial más frecuente, está muy relacionada a infecciones virales. Y miren dónde se presenta con mayor frecuencia, donde hay mayor incidencia de hepatitis B, en África y en Asia. ¿Sí? Nosotros somos un grupo intermedio. Acuérdense que la hepatitis B en nuestro medio es relativamente frecuente. Y miren, Brasil, a pesar de tener una alta incidencia de hepatitis B, tampoco es una zona de alta frecuencia de hepatocarcinoma. Es la quinta causa de cáncer a nivel mundial y es la tercera causa de muerte por cáncer. ¿Qué significa? El hecho de tener una neoplasia a nivel hepático, tienes un alto riesgo de morir. ¿Sí? 625.000 pacientes por año, ¿no? A una incidencia bastante frecuente en países como Sudáfrica y Asia. En España es más común en varones que en mujeres, ¿sí? Y es la primera causa de muerte en pacientes cirróticos. ¿Por qué en España es más común en hombres que en mujeres? Los españoles son caprichosos, no siempre hacen las cosas al revés. Pero ¿por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? Si está muy relacionado a cirrosis, el cáncer de hígado o la cirrosis hepática en España está muy relacionada a consumo de alcohol. El alcoholismo probablemente sea la causa principal de cirrosis y por eso es que es más común en hombres que en mujeres. El 10% de las indicaciones de trasplante hepático a nivel de España está relacionado a la presencia de hepatocarcinoma. Miren ustedes, incidencia de cáncer de hígado, sí, casi 6%, con una mortalidad que llega al casi 9%. ¿Cuál es la causa más común de hepatocarcinoma de origen epitelial? Infección por hepatitis B, infección por hepatitis C, consumo de alcohol, la aflatoxina B. ¿Qué es la aflatoxina? Drogas, esteroides, anabólicos, estrógenos, hemocromatosis, déficit de alta fauna antitrypsina, diabetes y obesidad asociado a hígado graso no alcohólico. ¿Qué es la aflatoxina, muchachos? Es una sustancia producida por un hongo. El hongo que crece en el maní. ¿Les gusta comer maní crudo a ustedes? En la zona del valle, en Quillabamba, mucha gente se dedica a cosechar maní, ¿no? Y comen crudo. La incidencia de hepatocarcinoma en esa zona es bastante alta. Se ha encontrado que esta aflatoxina se produce por un hongo que vive en el maní y que se recomienda que debe ser tostado antes de ser consumido, porque generalmente se presenta en zonas húmedas y generalmente se da en el maní. El maní crudo es una vía de posibilidad de tener o de contaminarse con la aflatoxina. Relación de hepatitis B y C con cáncer. Miren, en Italia, virus B y virus C.
En Estados Unidos es bastante baja, ¿no? España, principalmente virus C. ¿Por qué? Porque han logrado controlar la infección por virus B. La vacunación es importante en gente joven, ¿no? Virus C no tiene vacuna, es por eso que es la principal causa de infección por cirrosis por virus C. ¿Qué características tiene el hepatocarcinoma en el Perú? Es más común en gente joven, mire, 35 años de edad, presentación promedio, es más común en hombres que en mujeres, 1.7 a 1. El diámetro de las lesiones tumorales encontradas por vía ecográfica o tomográfica son de casi 17 centímetros, es decir, son irresecables. El valor del alfa-fetoproteína. ¿Qué es la alfa-fetoproteína? Es un marcador tumoral que nos sirve para hacer un screening o para básicamente ver si hay lesiones oncológicas a nivel hepático. Miren el valor del alfa-fetoproteína en este grupo de pacientes con cáncer, 217.000 nanómetros. Es decir, los valores de alfa-fetoproteína son de orientación diagnóstica, pero si tenemos valores por encima de 1000 del alfa-fetoproteína, ¿no? El valor normal del alfa-fetoproteína es 5. Si tenemos 1000 de alfa-fetoproteína en un paciente, la probabilidad es que tenga un hepatocarcinoma son bastante altas, ¿sí? Pero llega a extremos, miren, 217.000 nanómetros, es bastante alto. La posibilidad de que sea resecable ese tumor no llega al 15%. Resecabilidad 47%. ¿Qué más encontramos? Miren ustedes, los hepatocarcinomas están muy relacionados con el virus B. Tienen core positivo y tienen antígeno de superficie positivo en casi el 75% de los pacientes. Antígeno de superficie positivo específico, 63%. Y virus C, miren, casi menos del 1%. Entonces, en nuestro medio tiene mucha relación con virus de la hepatitis B. ¿Sí? Infección por virus B o virus C que va a causar daño necrótico, inflamatorio a nivel hepático, necrosis, inflamación crónica, fibrosis, hiperplasia regenerativa. ¿Qué va a pasar en este grupo? Si sigue componentes inflamatorios y no damos tratamiento antiviral, va a haber desarrollo de evolución a la cirrosis y en promedio de 10 años este paciente va a evolucionar a un hepatocarcinoma. Esa es la evolución natural de un hepatocarcinoma desde la primera infección por virus B o virus C. Acuérdense que el virus B es un ADN y se incluye dentro del núcleo del hepatocito. Y esta célula se convierte altamente probable de evolucionar a convertirse en célula cancerosa. Va a haber multiplicación de esas células infectadas, ¿no? Replicación viral, multiplicación de las células atípicas, va a haber activación de algunos carcinógenos, anaplasia celular, progresión y multiplicación de estas células anaplásicas, y esto en el tiempo, en promedio de 10 años, va a evolucionar a un hepatocarcinoma. Miren este hepatocarcinoma. ¿Cuánto tendrá eso? Por lo menos unos 30 centímetros de diámetro. Es casi todo el hígado, ¿no? ¿O qué puede pasar con este tumor? El crecimiento rápido del tumor puede ocasionar que se necrose, se ulcere y empiece a sangrar. ¿Qué va a manifestar ese paciente generalmente? Un hemoperitoneo, ¿no? Ahí miren cómo se ha roto y está sangrando. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? La mayoría son asintomáticos. Va a depender mucho del tamaño del tumor. ¿Qué va a pasar? Miren ustedes. Los primeros 5 meses no tiene manifestaciones clínicas. Y el tumor está a menos de 5 centímetros, ¿no? Va evolucionando, va creciendo el tumor, va aumentando el tamaño y empieza a dar efectos de masa, sensación de tumoración o sensación de masa palpable en hipocondrio derecho, ¿no? Empieza a dar manifestaciones clínicas a partir de los 10 meses generalmente del tumor y ya estamos hablando de lesiones por encima de 5 centímetros, que ya son irresecables.
puede haber metástasis y va a empezar a diseminarse la lesión y generalmente va a haber afectación del pulmón, afectación de hueso y en algunos casos puede haber infiltración hacia la piel por vecindad, ¿no? Puede haber metástasis al cerebro y la mayoría de pacientes en este tiempo de enfermedad, cuando la lesión supera los 5 centímetros, la mortalidad se da dentro de los 20 meses posteriores, ¿no? Cuadro clínico del cáncer avanzado del hepatocarcinoma: baja de peso, inapetencia, ¿no? Anemia, puede haber ictericia y coluria por efecto compresivo de los canalículos biliares, hepatomegalia dolorosa muchas veces, hígado duro, pétreo, y va a haber metástasis. ¿Por dónde se va a sembrar? Hematógena, generalmente a pulmón, hueso y piel, y por vía linfática y también por vecindad, que puede haber carcinomatosis y evidencia de ascitis, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Miren esa metástasis a nivel pulmonar, ¿no? En el pulmón izquierdo. O vemos esta imagen gigante, ¿no? Una masa tumoral con área de hemorragia. Este es el tumor, se ha ulcerado y ha hecho un hematoma subcapsular. Todavía la cápsula está cubierta, está protegida, está respetada, pero hay conexión periférica. Exámenes auxiliares: ultrasonografía, que es lo más común, y vamos a encontrar lesiones desde 1 centímetro hasta lesiones por encima de 20 grandes. Podemos encontrar lesiones pequeñas, ¿no? Con una sensibilidad muy baja, ¿no? De 13%. Pero cuando las lesiones son por encima de 5 centímetros, la sensibilidad sube al 75%. ¿Sí? Va a depender mucho del operador, que es el operador dependiente de la ecografía, cuál es esto, y generalmente nos va a encontrar lesiones de aspecto irregular, nodular, y generalmente son lesiones múltiples las que van a encontrar. Esto es lo que vamos a ver en una ecografía: imágenes irregulares, heterogéneas, y generalmente tienen flujo venoso. En un Doppler van a ver ustedes que son lesiones bien vasculares. En la tomografía la sensibilidad es bastante más alta, ¿no? Llega al 50% y bastante específica, casi el 80%. Siempre en una tomografía computarizada hay que pedir estas 4 fases, ¿no? Arterial, parenquimatosa, portal o venosa y tardía, ¿no? Precoz y tardía. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Miren ustedes. Fase inicial, parénquima parecido, ¿no? Una zona media oscura. Pero en la fase arterial capta bastante contraste, es más blanco que el hígado, ¿no? Esta es la fase portal, se va empezando a vaciar el contraste, ¿no? Se va más oscura. Y la fase tardía, se ve una imagen más oscura con un parénquima hepático bien captado. Esta característica tomográfica es altamente característica de un cáncer. Esta lesión es gigantesca, ya miren, esta lesión tiene todo el hígado, prácticamente es un tumor, ¿no? Imagen heterogénea, irregular, múltiples lesiones nodulares, metastásicas probablemente. Cuando les encontramos lesiones únicas a nivel del hígado, grandes, irregulares, generalmente el tumor es primario de hígado. Las lesiones metastásicas tienen una característica, que son más pequeñas y generalmente son múltiples, ¿no? Compromete ambos lóbulos. La resonancia también se utiliza nuevamente fase 1, T1 y fase T2, hipointensa e hiperintensa. Es mucho más sensible, ¿no? El medio de contraste que se utiliza es el gadolino, que es menos tóxico que el yodo, pero la sensibilidad y la característica de las imágenes es mucho más clara. T1 hipointensa y T2 hiperintensa, ¿no? Los marcadores tumorales que se utilizan generalmente es para diferenciar qué tipo de neoplasia puede estar comprometiendo al hígado. Si yo tengo un paciente con una lesión tumoral hepática, que tengo un carcinoma embrionario elevado, voy a pensar que esto es una metástasis, no son lesiones primarias de hígado. Pero si tengo una alfa-fetoproteína normal, ¿no? O alta, más de 1000, como les decía, la posibilidad de que esto sea un cáncer de hígado es bastante alta. No es un marcador específico. Los pacientes con cirrosis y hepatitis pueden tener cifras elevadas, pero no a valores tan elevados como 1000, ¿no? Valores muy altos
tienen alta probabilidad de que esto sea una neoplasia de origen hepático. La paroscopía que voy a encontrar, miren esto, un hígado cirrótico con una imagen característica de una neoplasia, una lesión elevada, irregular, ¿no? Con tejido fibrótico circundante, ¿no? Esta es una imagen de un hígado cirrótico y sobre el hígado cirrótico hay una nodulación hepática. Diagnóstico diferencial, lesiones benignas muy poco, las lesiones básicamente propias del hígado, el hepatocarcinoma es casi el 60% de lesiones. Podríamos confundirnos con un hemangioma, muy poco probable, pero hay lesiones hepáticas que a veces no llegan a diagnóstico si no se llega a tomar una biopsia, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico del paciente cirrótico con hepatocarcinoma? La mayoría de cirróticos van a ser o van a evolucionar al hepatocarcinoma. ¿De qué va a depender el pronóstico principalmente de un hepatocarcinoma? Va a depender del número de lesiones, del tamaño de la lesión, y ver si hay compromiso vascular y compromiso peri o extrahepático, ¿sí? Generalmente estos datos nos van a orientar a nosotros a determinar cuál puede ser el pronóstico de mi paciente. Si es una lesión pequeña, única, yo puedo pensar y considerar que puede ser tratable y se piensa en una resección, ¿sí? Resección quirúrgica. Si la lesión es pequeña, única, cirugía, ¿no? Si la lesión es grande, básicamente vamos a tener que determinar, ¿hay infiltración vecina? ¿Hay más de una lesión? ¿O hay compromiso vascular? ¿Qué es importante aparte de determinar el número de lesiones? Ver si la función hepática nos permite determinar o nos permite que este paciente va a responder al tratamiento quimioterápico, y también nos interesa el grado funcional de la persona. Si es una persona que se vale por sí sola, que tiene independencia, que no necesita apoyo de otras personas para poder hacer sus actividades, también entra en consideración para determinar cuál puede ser la conducta. El grado funcional del hígado siempre lo vamos a catalogar con el grado de Child-Pugh, el score de Mel y el grado de hipertensión portal que pueda tener ese paciente. En el estado general del paciente se utiliza una escala de Karnofsky, que no solamente es para hígado, sino es para todo tipo de paciente con patología oncológica, ¿no? El grado funcional, en qué capacidad de independencia tiene esa persona. Tratamiento, ¿qué vamos a hablar del tratamiento? Es una de las neoplasias más letales que pueda tener una persona, y en la mayoría de pacientes o de personas es incurable. La historia natural de los carcinomas no tratados demuestra que una sobrevida no excede a 3 años. El pronóstico es bastante sombrío. La exéresis quirúrgica es actualmente la mejor terapia y la mejor opción disponible que tenemos. Y la tendencia de la multicentricidad y la asociación con hígados cirróticos limita todo tipo de tratamiento, generalmente a sitios donde se pueda hacer trasplante. La mayoría de los centros que hacen trasplante se abocan a intentar resecar el tumor, intentar a disminuir el tamaño del tumor para hacerlo candidato a trasplante de ese paciente. Pero en la mayoría de centros donde trabajamos no tenemos acceso a esto. ¿Qué opción tenemos? Quimioterapia y resecciones locales, ¿no? Hay una clasificación de Barcelona para determinar básicamente el grado funcional y el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué utiliza esta clasificación de Barcelona? Hay una clasificación de Okuda, o datos o puntuación de Okuda, que nos utiliza bilirrubina, albúmina, niveles de ascitis y el tamaño del tumor, y le da una puntuación, ¿sí? Okuda de 1 a 3, y utiliza una puntuación de 0 a 1, básicamente van de acuerdo a los valores numéricos que tienen acá. Otro dato que utiliza la clasificación de Barcelona es el grado funcional de Karnofsky, que les decía, básicamente nivel funcional para actividades diarias que pueda hacer el paciente. Karnofsky 0 es básicamente un paciente totalmente activo, capaz de realizar sus actividades normales sin restricción. El 1, limitación leve. 2, ambulatorio autónomo, pero no activo laboralmente. Grado 3, solo cuidados personales en cama o sillón. Grado 4, totalmente confinado a cama o sillón, no autonomía para cuidados personales. Esta clasificación, independientemente de las otras puntuaciones, nos orienta y nos va a determinar si este paciente puede ser candidato a recibir un tratamiento alternativo, un tratamiento paliativo.
paliativo o un tratamiento curativo definitivo. ¿Sí? ¿Qué más utiliza en Barcelona? Nivel de bilirrubina, el grado de hipertensión portal y la escala de Chayo. Y acá nos sale esto. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? El hepatocarcinoma se clasifica en estadios 0, estadio A hasta el C o estadio D. Va a depender básicamente, de acuerdo a esto, para determinar qué podemos hacer con nuestro paciente. ¿A quiénes va dirigido principalmente un tratamiento quirúrgico o tratamiento definitivo? A los estadios 0. Lesiones menores de 2 centímetros, cáncer localizado en el hígado, presión portal y bilirrubina normal, ¿no? Se piensa en resección. Si hay hipertensión portal, se piensa en trasplante hepático, pero lesiones menores a 2 centímetros. Tratamientos curativos que pueden llegar al 40%. Supervivencia 5 años, casi el 70%, con lesiones menores a 2 centímetros. ¿Qué pasa en el otro extremo? Estadio D, pacientes con lesiones avanzadas, estadio terminal, solamente se da tratamiento sintomático. Sobrevida al año, menos del 10%. En el intermedio es donde hay algunas dudas, ¿no? Generalmente se utiliza el tamaño del tumor. Cuando son lesiones menores a 3 centímetros, podemos determinar la posibilidad de trasplante hepático o posibilidades de quimioembolización, es decir, aplicarle terapia, quimioterapia al tumor directamente y reducir el tamaño, ¿no? Intermedio B y avanzado C básicamente utilizan quimioterapia como tratamiento alternativo o de mejorar la sobrevida del paciente. Menos del 20%, menos del 30% sobrevive a los 11 meses. El pronóstico del cáncer de hígado es bastante sombrío. ¿En quiénes vamos a pensar cirugía básicamente o resección? ¿No? Pacientes con tumores en un hígado libre de cirrosis, cirrosis compensada con hipertensión portal, sin hipertensión portal, perdón, y plaquetas mayores a 100.000 y tumores pequeños únicos resecables por su localización. La mortalidad de esta patología intra y perioperatoria es bastante alta, ¿no? Casi el 50% de los pacientes fallece a los 5 años. Recidiva a los 5 años en el 70% de los pacientes, ¿sí? Y el alto grado de recidiva te obliga a pensar si es prudente o no hacer algún tratamiento alternativo o algún tratamiento con ese tumor hepático. ¿En quiénes se va a pensar el trasplante? Lesiones menores de 5 centímetros, generalmente, ¿no? Lesión única menor de 5 centímetros o 3 lesiones menores de 3 centímetros, ¿sí? Sin compromiso vascular, sin compromiso linfático, ni metástasis fuera del hígado. La supervivencia o la sobrevida a 4 años, el 75%. Posibilidades de recidiva, menos del 10%. Es decir, el trasplante hepático sigue siendo una buena alternativa en pacientes con lesiones tumorales, pero siempre y cuando sean menores de 5 centímetros o 3 lesiones menores de 3 centímetros. ¿Sí? El tratamiento inmunosupresor básicamente es una alternativa como tratamiento adyuvante, pero probablemente estos pacientes que son sometidos a trasplante necesitan utilizar inmunosupresión. La inmunosupresión en un paciente con cáncer es media contradictoria, porque eso puede hacer que se reactive el problema oncológico, ¿no? Tratamientos percutáneos son tratamientos paliativos generalmente. Se utiliza radiofrecuencia, es decir, que se pasa una sustancia, básicamente una aguja a través de la piel, y esa radiofrecuencia quema el tumor en la parte central de la neoplasia para reducir el tamaño, ¿no? Reduce básicamente el tamaño y generalmente lo utilizamos como terapia paliativa. La quimioembolización es otra opción, es decir, se aplica directamente una sustancia quimioterápica directamente sobre la lesión tumoral para reducir el tamaño del tumor. Generalmente se utiliza en tumores no resecables, tumores grandes por encima de los 5 centímetros. Lo que se utiliza es doxirubicina y adriamicina, que son medicamentos que se instilan directamente sobre la lesión tumoral. El problema de esto es que a veces ocasionamos una destrucción masiva
del tumor con destrucción del parénquima hepático sano circundante y puede ocasionar insuficiencia hepática. Siempre puede llegar a tener una falla hepática con desenlace fatal. También puede haber abscesos o dolor abdominal intenso, ¿no? Ese es el riesgo de hacer quimioembolización. El sorafenib es el medicamento que actualmente se está utilizando como alternativa de quimioterapia, pero generalmente este medicamento y la mayoría de quimioterápicos que se vayan a usar son medicamentos para reducir el tamaño del tumor y mejorar la sobrevida de los pacientes, pero la mayoría, si no son todos, no es curativa. Estos son los temas de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta.